relaciona la biología molecular. Ustedes han llevado biología molecular, ¿no es cierto? Antiguamente conocíamos a las células como citoplasma y núcleo. Ya ustedes han estudiado todas las estructuras que se encuentran tanto en el citoplasma como en el núcleo, ya de manera molecular, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Entonces, todo ello tiene relación con la clínica. ¿Qué significa la clínica? Los signos y los síntomas que presentamos como personas cuando se nos altera la salud, cuando nos falla. Nos da fiebre, tenemos, de repente nos ponemos amarillos en la piel, tenemos una cefalea. Entonces, todos estos signos son el reflejo, son la evidencia de que algo en las células, desde el punto de vista molecular, porque ahora lo conocemos así, está ocurriendo. Entonces, esa es la bioquímica hablando de manera general y global. Vale decir que todos los componentes moleculares que ustedes muy bien conocen tienen relación, pues, con la fisiología, o sea, el funcionamiento de nuestro organismo, con la patología, las alteraciones del funcionamiento de nuestro organismo, y también con la farmacología, determinar qué moléculas farmacológicas pueden controlar, inhibir, estimular el funcionamiento de alguna estructura o la producción de alguna molécula que se requiere para mantener la homeostasis, el equilibrio del funcionamiento de nuestro organismo. El organismo funciona de manera permanente buscando el equilibrio, que estemos, funcionando como un relojito, perfectamente. Sin embargo, en muchas circunstancias, esta homeostasis, vale decir, este equilibrio, se altera, pues por muchas razones que a lo largo del curso vamos a ir conociendo. Entonces, la bioquímica se relaciona, pues, directamente. Si hablamos de fisiología, tenemos que hablar de anatomía. ¿Qué órganos, cómo funciona un determinado órgano? Tenemos que hablar también de fisiopatología, o sea, el funcionamiento, pero el funcionamiento alterado que tiene un órgano. Y por lo tanto, hemos mencionado que eso tiene también relación con la farmacología, porque existen una serie de moléculas farmacológicas que permiten, favorecen, estabilizar las alteraciones que se presentan en situaciones patológicas. ¿Y por qué es importante la bioquímica en la medicina? Es importante porque si estamos diciendo que la estructura y el funcionamiento molecular de la célula se nos manifiesta en la clínica, o sea, en los signos y síntomas. Signos es lo que vemos, síntomas es lo que la persona siente y nos dice: tengo dolor de cabeza, tengo un cólico estomacal, tengo un cólico menstrual. Pero el signo es lo que vemos. Se ha intoxicado, tiene un edema, un eritema, ¿no? Tiene pues un color pálido, tiene un color amarillo de la piel. Esos son signos. Entonces, es importante porque ¿cómo relacionamos esos dos aspectos? El funcionamiento y la evidencia con el laboratorio. Entonces, por ejemplo, viene una persona y dice: doctor, tengo mucha sed, tengo mucho hambre, estoy perdiendo peso. Entonces podemos suponer que puede tener un problema de glucosa, una diabetes. ¿Qué hacemos para ello? Echamos mano al laboratorio para determinar de manera precisa que sí, que está con la glucosa súper alta. Entonces le tomamos un dosaje, una determinación de glucosa. Esa es la relación entre lo que hemos mencionado, la biología molecular y la sintomatología, para llegar ¿a qué? A un diagnóstico. Entonces, un ejemplo claro es cuando hay una deficiencia de insulina o hay una alteración en el metabolismo de los carbohidratos, podemos tener esta enfermedad de diabetes y la evidenciamos con un examen de laboratorio. Igualmente, es importante porque viene una persona, se le ve una mujer en edad pues, reproductiva, joven, muy pálida, dice: tengo
da sueño todo el día, no puede estudiar. Entonces sospechamos que puede tener una anemia, porque la vemos pálida, las mucosas pálidas, y haciendo la anamnesis, recabando la información de su estado en general, vemos que tiene una hipermenorrea, ciclos menstruales abundantes, entonces asociamos que puede tener una anemia. Por lo tanto, solicitamos un dosaje de hemoglobina, porque estamos entendiendo que puede haber una alteración bien en la producción de los glóbulos rojos o bien en la pérdida excesiva de ellos, que conducen a la anemia. Entonces echamos mano a la prueba de laboratorio, que es parte de la bioquímica, para hacer el diagnóstico preciso de anemia. Igualmente, viene una mujer, tiene un bulto en la mama y vamos a hacerle una serie de exámenes para determinar qué tipo de tumor, si es un tumor benigno, es un quiste o es un tumor maligno que puede ser un cáncer. Y tenemos actualmente, con este conocimiento molecular, que hemos llegado ya hasta el conocimiento del ADN, de los genes, podemos estudiar en esta mujer para determinar si ese cáncer es un cáncer que tiene una condición hereditaria, que tiene un gen que está alterado y que tiene la condición de llevar o de producir este tumor, o si es un cáncer esporádico que, bueno, cualquiera puede tener. Entonces, echamos mano a pruebas de laboratorio que estudian o determinan ese gen fallado que es el responsable de producir el cáncer de mama. Entonces, como vemos, la bioquímica se relaciona directamente con lo que muestra nuestro organismo cuando se altera. Entonces, antes de poder diagnosticar, debemos aprender a hablar el idioma que el cuerpo manifiesta. Volvemos a mencionar con los signos y los síntomas. Y cada signo y cada síntoma se relaciona a un examen de laboratorio que podemos solicitar, que podemos realizar, y en esa relación vamos a llegar a un diagnóstico. Entonces, por eso es muy importante la bioquímica para el conocimiento de las enfermedades y también del estado de salud, de la homeostasis. En la práctica médica, ¿para qué se usa la bioquímica? En primer lugar, para conocer las distintas moléculas que tenemos en el organismo, como a través del laboratorio. La glucosa, la hemoglobina, el colesterol, las transaminasas, la urea que produce el riñón. Entonces, cada examen nos está evaluando el funcionamiento y la estructura de cada órgano, ¿no? Si hablamos de transaminasas, estamos hablando de hígado. Si hablamos de urea, creatinina, estamos hablando del riñón. Si hablamos de hemoglobina, estamos hablando de los componentes hematológicos, ¿no? Y así sucesivamente. En segundo lugar, nos sirven las pruebas bioquímicas que debemos interpretarlas y asociarlas y relacionarnos a la clínica que tiene la persona o el paciente para poder llegar a un diagnóstico. En tercer lugar, vamos a entender cuál es el mecanismo de la enfermedad que presenta esta persona. Por ejemplo, una persona que se pone amarilla puede ser por varias causas. Y conociendo el examen de laboratorio preciso, vamos a saber si es una causa netamente de un daño en el hígado o es porque hay una obstrucción que no permite, ¿no?, que la bilis salga por los conductos correspondientes al aparato digestivo, y diferenciamos si es una ictericia hepática propiamente o es una ictericia por obstrucción poshepática en los conductos biliares. Eso es comprender los mecanismos de la enfermedad. Y por último, también nos sirve para seleccionar el tratamiento que corresponde a la patología que presenta el paciente. Los medicamentos, las moléculas farmacológicas, se estructuran muchas veces para inhibir determinada molécula. Por ejemplo, los antidiabéticos favorecen, ¿no?, inhiben las concentraciones, pues, de glucosa que hay para regular, ¿no?, un cierto equilibrio de la concentración de glucosa, ¿no?
Los medicamentos para la presión alta tienen su función también en controlar determinadas hormonas a nivel renal que estabiliza la presión arterial. Entonces los medicamentos están organizados, diríamos, están estructurados para cumplir funciones específicas dentro de la bioquímica de un órgano o una enfermedad determinada. Entonces, para todo ello nos sirve la bioquímica. Aquí vemos un bebé recién nacido. Le vemos un color rosadito. Los bebés generalmente nacen así, rosaditos, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos un bebé que nace así, amarillito? ¿Qué pasó, no? O sea, ya ahí tenemos un signo de alerta. Comparamos porque tenemos en nuestra mente el bebé rosadito que siempre recibimos, pero este bebé está amarillito. Entonces, ¿qué pensamos? Es un recién nacido, o sea, un neonato, y tiene un signo, que es la piel amarilla, que se denomina ictericia. Entonces decimos, oh, este bebé tiene una ictericia, ¿de qué? Del recién nacido, una ictericia neonatal. ¿Qué hacemos? Tenemos que definir cuál es el problema. Entonces, vamos a determinar la cantidad de bilirrubina, que es lo que pigmenta la piel, tiene este bebé, y echamos mano pues al laboratorio. Sin embargo, también la bilirrubina ya nos hace pensar en todo el metabolismo que sigue el proceso de la formación de la bilirrubina. ¿Por qué se forma? Los glóbulos rojos se lisan, se libera la molécula inactiva, diríamos, de la bilirrubina, luego pasa al hígado, en el hígado se activa la bilirrubina, luego se traslada al aparato digestivo, al aparato urinario para dar el pigmento a las heces, a la orina. Entonces estamos razonando para ver en qué momento hay la falla que está produciendo esa ictericia en la piel del bebé. Para ello, como mencionamos, solicitamos la bilirrubina, el dosaje, la determinación, y vemos que está sumamente elevada y determinamos que hay una hiperbilirrubinemia. Por eso es la pigmentación amarilla de la piel del bebé. Y eso nos ayuda para determinar el tratamiento que debe recibir este bebé. En una ictericia del recién nacido o del neonato se utiliza la fototerapia. Se le expone a una luz que va a metabolizar la impregnación de la bilirrubina en la piel. Entonces se dan cuenta que aquí en ese diagnóstico está el entendimiento, la comprensión y el conocimiento de la bioquímica. Si conocemos bien la bioquímica, vamos a poder entender, interpretar los análisis, entender el flujo, el mecanismo del funcionamiento del órgano o sistema que está en mira, en estudio para una patología determinada, y para ello el laboratorio es un arma sumamente importante. Muy bien. Ahora, si nos ubicamos ya en el aspecto técnico puramente, podremos decir que la bioquímica es el estudio, es la biología, el estudio de la célula, que ustedes muy bien lo conocen, que relaciona, enlaza las distintas reacciones químicas que se producen en nuestro organismo en todas las células. Y esta fusión de estas dos ciencias dan como resultado la bioquímica. ¿Está bien? Entonces es la bioquímica una ciencia que estudia la composición, la estructura y las funciones de las moléculas que conforman los seres vivos, y la molécula, la unidad fundamental es la célula, enlazándola y relacionándola a los procesos químicos y las diversas reacciones metabólicas. Todas las reacciones que se producen en el organismo forman parte del metabolismo de los diferentes órganos y sistemas, siendo las principales moléculas que intervienen en estas reacciones químicas los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos
nuestra fuente de ingreso de energía para seguir pues, con las funciones de nuestro organismo adecuadas. Y todo ello, ¿para qué sirve? El objetivo y el avance y el desarrollo de la bioquímica, en este caso, nos ha servido para mejorar la calidad de vida. Antiguamente, cuando solamente se conocía que la célula tenía citoplasma y núcleo, no se sabía el mecanismo de alteración en las distintas enfermedades a los niveles moleculares. No se conocía el funcionamiento, la estructura de determinados componentes importantes de la vida, como por ejemplo el ADN, y etcétera, etcétera. Entonces esta ciencia ha ido acumulando información y conocimiento de manera exponencial en los últimos tiempos, que ha permitido que ahora tengamos una expectativa de vida mucho mayor que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. Antes, a los 50 años ya estaban muriendo, porque no se diagnosticaban y se conocía la diabetes, el infarto, la aterosclerosis, la hipertensión arterial, etc. Actualmente tenemos el conocimiento de que una diabetes no es solamente de un tipo, hay de varios tipos, de varias causas, de varias etiologías. Y por ello hay diferentes tratamientos. El tratamiento A le hace a Juan muy bien, el tratamiento B le va bien solamente a Teresa, no puede hacerse de manera masiva el tratamiento ahora. Los tratamientos casi tienden a ser personalizados. Entonces hemos superado, ¿no? Por eso la expectativa de vida ahora ya tranquilamente, nuestros mayores cumplen 90 años y están muchos de ellos en buenas condiciones. O ya conocemos, ¿no?, qué ocurre en el sistema nervioso central para la demencia senil, para el Alzheimer. Y ya existen estudios de moléculas que puedan neutralizar ciertos amiloides que se depositan en las células, en la sinapsis, en el sistema nervioso en general. Entonces, a la par, el conocimiento del funcionamiento nos da la posibilidad de estructurar, de estudiar la farmacología para descubrir moléculas que intervengan y puedan manejar determinadas alteraciones de manera muy puntual y específica. Muy bien. Entonces, actualmente la bioquímica no es tampoco de manera general lo que estamos diciendo, la célula y las reacciones. No, se subdivide como en subespecialidades. Entonces, por ejemplo, hay áreas de la bioquímica que solamente estudia e investiga sobre los metabolitos, que es el producto resultante de una reacción determinada en el funcionamiento de la célula. Entonces es la metabolómica. Existe otra rama que está viendo la creación a semejanza de las moléculas normales o originales, llamemos así, moléculas artificiales que se puedan introducir en las células para corregir determinadas alteraciones. Por ejemplo, los genes, la manipulación de los genes para reemplazar esa mutación que hay en el gen, moléculas artificiales que se inserten y que puedan generar el funcionamiento normal y desaparecer, por supuesto, la enfermedad o la patología. Estas son ya unas biologías sintéticas, o sea, todo artificial. La epigenética estudia, es una rama de la bioquímica que estudia de qué manera, todos tenemos el ADN, pero de qué manera algunas fracciones de la composición del ADN se expresan para determinadas funciones en algunas personas o en alguna condición especial. Entonces, esta es la epigenética. La nanotecnología, igualmente, con el avance también tecnológico, se emplean estas plataformas tecnológicas para desarrollar materiales sumamente microscópicos, que ya son de tamaño nano, esos nanomateriales, para incursionarlos, para introducirlos dentro de la biología, la estructura celular o el funcionamiento de las células. La bioinformática, ahora la informática ha revolucionado nuestro vivir, inclusive, ¿no? Ahora con la informática tenemos todo, registros, pagamos, compramos, vendemos, compramos el pasaje, nos trasladamos, etcétera, etcétera. Entonces también
para, por ejemplo, toda la información que se obtiene, que es una información inmensa, la ordena, la interpreta, la sintetiza, la organiza, ¿no? De manera que facilita, ¿no?, el conocimiento. Y como les menciono, todo ello no va solito, sino va bien relacionado a la parte farmacológica, porque al descubrimiento de una falla genética, de una falla funcional, de una, sea en más o en menos, la farmacología está tratando de descubrir moléculas que controlen ese sobrefuncionamiento o esa falta de funcionamiento de alguna estructura o la producción de alguna sustancia o molécula en nuestro organismo. Entonces, como vemos, la bioquímica tiene una influencia amplia en muchos aspectos. Incluso también tiene aspectos éticos, porque, por ejemplo, la manipulación de los genes, ¿no?, la manipulación de las fracciones genéticas para el sexo, para los síndromes, son cuestionamientos éticos que se hacen, ¿no? Entonces, condensa, interactúa con muchísimas disciplinas. Como ejemplo, la relación que podemos darle es, en el caso de los ácidos nucleicos, se ha dado un salto enorme al conocer que hay una serie de enfermedades genéticas, vale decir, hereditarias. Antes no conocíamos. Y estas enfermedades genéticas, en realidad, por favor, si necesitan conversar, por favor, salen, ¿ya? Yo quiero hablar, quiero transmitir mi información y creo que muchos de ustedes quieren escuchar, ¿no? Por favor, les pediría silencio. Hoy día han venido con ganas de hablar mucho. ¿Puedo seguir? ¿O ustedes hablan? Bueno, la relación de la bioquímica con los aspectos médicos directamente, les mencionaba que, por ejemplo, los ácidos nucleicos, que es la parte del ADN, nos ha relacionado al conocimiento de las enfermedades genéticas y las enfermedades congénitas, hereditarias, que antes se embolsaban todas en enfermedades raras, enfermedades no conocidas, ¿no? Pero ahora ya se conocen síndromes que es por la deficiencia de tal enzima o por una mutación en tal gen, y eso nos ha permitido, pues, un avance. Igualmente, el conocimiento de las proteínas nos permite entender la causa y el proceso de un tipo de anemia, la anemia sickle cell, que es una enfermedad, diríamos, o una alteración heredada también. Cuando hablamos de los lípidos, el conocimiento de los lípidos nos permite entender cuál es el mecanismo que se produce con la arteriosclerosis, los infartos del miocardio o las enfermedades cardiovasculares en general son también un problema de salud pública en el mundo, porque hay muchos casos. Mucha gente joven, ¿no?, tienen, pues, infartos y muertes súbitas debido a arteriosclerosis, a dislipidemias, ¿no?, los lípidos sumamente elevados, descontrolados, y que muchas veces, por ser jóvenes, digo, no tenemos, somos jóvenes, hacemos ejercicio, pero la alteración en el metabolismo de los lípidos condiciona la formación de la arteriosclerosis, enfermedad, problema en el mundo. De igual manera, los carbohidratos, el conocimiento de los carbohidratos, el metabolismo, el funcionamiento de los órganos en relación, pues, a nivel celular, nos permite conocer la diabetes, manejar la diabetes. Cada vez salen tratamientos y propuestas terapéuticas más precisas, más específicas para distintas variedades de diabetes, ¿no? Las diabetes todas no son iguales, son parecidas, se asemejan unas a otras, pero hay diferencias. Algunos es porque el páncreas no produce insulina, entonces tienen que recibir un reemplazo de insulina. En otros casos, como ya vamos a también ver en alguna de las clases o de los seminarios, el síndrome metabólico. Hay determinados receptores en las células que no permiten que la glucosa ingrese a la célula. Entonces, esta falla de receptores tiene otro manejo distinto. No necesita insulina.
glucosa que está en el torrente circulatorio no puede ingresar a la célula. Entonces tiene que conocerse la etiología, el mecanismo para el tratamiento que corresponde. Y así podemos seguir dando muchos ejemplos. Entonces, históricamente, la bioquímica viene pues desde años inmemoriales. Si hacemos un recuento, un repaso, vamos a ver que, miren, yo he encontrado, obviamente que hay desde muy atrás. Por ejemplo, desde que se vio nada más con una lámina que sirvió para pensar en un microscopio algunas células, algunas organelas que se movían, ¿no? Y después el descubrimiento de una serie de moléculas, han pasado muchos científicos y hay una serie de descubrimientos, una serie de aportes a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? He marcado algunos puntos que creo que son importantes. Miren, en 1912 se comenzó a hablar de las vitaminas y se entendió que algunos alimentos tenían unas moléculas especiales que eran importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, que eran las vitaminas. Ya en 1915 se empezó a entender un poco el metabolismo de los carbohidratos. ¿Qué significaba la glucólisis? El catabolismo de los carbohidratos. En 1925 ya se empezó a hablar de las proteínas, ¿no? El conocer cómo era, qué estructura tenían, de dónde provenían, ¿no? Y cómo podíamos evidenciar la molécula de las proteínas. Y entonces se les ocurrió, a este investigador, se le ocurrió que centrifugando y coloreando podríamos observar esas moléculas, ¿no? Y comenzaron también a desarrollarse a la par del conocimiento de la estructura y el funcionamiento celular, de técnicas laboratoriales que evidencien obviamente esas moléculas. Luego, en 1926, estos científicos encontraron el ATP, que es la molécula energética principal de nuestro organismo, donde en el funcionamiento de la contracción muscular, wow, descubrieron el ATP, y toda esa información que se fue dando a conocer ha enriquecido lo que conocemos ahora. No sé si habrán escuchado hablar la era antibiótica, ¿no? Que Alexander Fleming descubrió de forma casual, ¿no? El antibiótico, y ahí comenzó también, diríamos, una contribución a mejorar nuestra calidad de vida, porque antes por cualquier infección se morían las personas, ¿no? No se podía vivir, los niños peor todavía. Ahora echamos mano a una gama antibiótica, pero también se ha generado un problema con la resistencia antibiótica de los microorganismos, ¿no? Entonces es una lucha titánica entre los microorganismos y nosotros. Posteriormente, este investigador siguió mejorando los procedimientos de laboratorio para evidenciar y cuantificar las proteínas. Este otro científico habló ya del ciclo de Krebs, van a estudiar el ciclo de Krebs, una vía metabólica que sigue posteriormente. Luego también aquí, miren, en 1953 se habló ya algo de qué estructura podría tener el ADN. Recién comenzó a hablarse del ADN. ¿Qué es el ADN? No sabíamos qué estructura del núcleo y que tiene esta forma de hélice, describieron estos científicos. Luego, otros científicos, miren, en 1961 ya empezó a hablar del código genético, de cómo se traslada la información genética desde el núcleo para la formación de otras células, que se traslada igual, se copia igual. Y este es un RNA mensajero, es el que lleva la información del ADN para la configuración de otro ADN. Luego se habló también de otra molécula que era el ARN de transferencia, otra parte que también interviene en la multiplicación celular. Y así se fueron ampliando los conocimientos, se fueron aportando estos conocimientos para poder llegar a donde estamos. Miren, este aporte fue muy importante porque ya se habló de un ADN recombinante, o sea, de utilizar la fracción de ADN, unirla a un vector, por ejemplo, para las vacunas. Y llegamos a nuestro
ahorita el 20, hubo una carrera maratónica entre los laboratorios en distintas partes del mundo para entender la estructura del virus, de qué manera podemos inactivar el virus y podemos darle la capacidad antigénica que permita al ser inoculada en una persona se genere, ¿no?, los anticuerpos. Y obviamente se generaron pues, las vacunas de Pfizer, de Moderna, las vacunas chinas, pero todas buscando el objetivo de controlar, ¿no?, la pandemia y sobre todo de reforzar nuestras defensas ante las infecciones virales de este tipo del COVID. Está relacionado también la bioquímica con todos estos avances, estos logros. Fíjense, desde 1900 prácticamente a los premios Nobel. Los premios Nobel se han conseguido en el estudio de las moléculas. La bioquímica son aportes que de manera tangible estamos viendo nos han mejorado la calidad de vida. Los diagnósticos tempranos, los tratamientos especializados, las enfermedades que se conocen, etcétera, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones, por ejemplo, aquí al comienzo estudiaban las proteínas y los azúcares con las enzimas, ganaron el premio Nobel de Química, el descubrimiento de las vitaminas igualmente, el premio Nobel de Fisiología, luego el descubrimiento del ciclo de Krebs, acetilcolina, que lo van a ver bastante en las vías metabólicas, también el premio Nobel, y así hay una fila enorme de premios Nobel que han contribuido pues, a esta ciencia. Entonces, si hablamos de dos momentos importantes en la bioquímica, en el desarrollo, es entre 1960 y el año 2000, se empezó la era de la genética molecular, se habló de la bioquímica de las hormonas y el descubrimiento del ciclo de Krebs, una vía metabólica muy importante. Y antes de esta etapa, desde el 30 al 60, se llamó la era biotecnológica, porque se trató de mejorar, facilitar los exámenes de laboratorio que pueden o que forman parte del conocimiento de estas moléculas. Muy bien, los grandes desafíos de la bioquímica son las patologías que tienen una connotación importante en el mundo, un impacto, como el cáncer. Entonces el conocimiento bioquímico del cáncer ha avanzado muchísimo, pero nos falta mucho más y están estudiando, y lo que hoy día estamos conversando, de repente en unos años ya hay nuevas cosas, tengan más entre hoy y mañana. Y las enfermedades cardiovasculares que las habíamos mencionado y la diabetes. Esas tres patologías son el gran reto de la bioquímica. ¿Por qué? Porque son problemas de salud pública, impactan directamente en el desarrollo de cualquier sociedad, en la parte económica, en los manejos de las sociedades, ¿no? A su vez, el reto es descubrir nuevas moléculas terapéuticas, farmacológicas, que permitan pues, manejar, controlar de alguna manera estos tres grandes problemas de salud pública en el mundo. El otro desafío de la bioquímica es seguir conociendo más la parte molecular genética del ADN, del genoma, que nos permita ya actuar directamente en el genoma para los tratamientos. Todavía está en evaluación, en investigación y también en ciertos cuestionamientos éticos, como les mencioné. También cuando hablamos de la era antibiótica, hablamos algo de la resistencia. Ese es un gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el mecanismo de las bacterias, de los microorganismos en general, su funcionamiento es tan también complejo que ellos, ¿no?, se defienden a los antibióticos. Entonces, inmediatamente cambian ciertas estructuras que los hacen resistentes, por ejemplo, a todas las penicilinas, ¿no?, las ampicilinas, los beta-lactámicos. Y entonces se descubren nuevas moléculas que contrarresten esa resistencia. Pero estamos en esta competencia, ¿quién ganará, los microbios o nosotros? Algunos dicen que creo que los microbios nos van a ganar, ¿no? Pero bueno, esperemos que no, ya depende de nosotros. Y también otro gran desafío es la bioingeniería de los tejidos. Por ejemplo,
situaciones extremas que se necesitan grandes cantidades de tejidos, hay la propuesta de bancos de tejidos, tejidos artificiales, ¿no?, que se puedan utilizar, ¿no?, en esos casos en el ser humano. Muy bien, y las oportunidades, también hay oportunidades, si bien es cierto, son desafíos que nos exigen estudiar, investigar, conocer. También hay oportunidades en el uso de la tecnología que tenemos ahora, que hemos dicho, como por ejemplo la informática o la inteligencia artificial, para nuevas tecnologías diagnósticas, la investigación y la producción de biomateriales nanotecnológicos, para decir microscópicos, materiales artificiales que se inserten en la materia viva, que serían las células propiamente, y obviamente, como les menciono, la inteligencia artificial son herramientas que también ayudan a este desarrollo. Entonces, resumiendo, la bioquímica es importante porque nos permite diagnosticar las enfermedades, ¿no? Nos permite, a través del laboratorio, determinar de manera temprana ciertas moléculas. Bueno, terminamos aquí la clase. Por favor, los que quieran hablar, salgan, por favor. Los que quieran reírse, salgan, por favor, de la clase. Porque nos distraen, estamos conversando. Y por favor, retírense lo que necesitan con urgencia hablar. Por favor. Por favor, retírense de la clase los que están necesitando hablar, reírse urgentemente. Yo me retiro entonces. Si no se retiran, me retiro yo. Estoy haciendo un esfuerzo porque estoy un poco mal. Pero bueno, terminamos la clase. ¿Qué dicen sus compañeros? Por favor, se retiran. Los que están hablando se retiran, por favor. ¿Se retiran o me retiro yo? Se acabó la clase. No paso la clase. Por favor, los que hablan se retiran. ¿Los indico yo? ¿O se retiran voluntariamente, por favor? Desde el inicio estoy pidiéndoles que no conversen, necesitamos silencio, necesitamos concentrarnos, y continúan, comienzan allá, vienen por acá. Pues yo creo que todos tienen necesidad de conversar, de hablar. Entonces, por favor, se retiran o me retiro yo. Por favor, retírense ya. Bueno, no, los he visto riéndose. Bueno, retírense, por favor, los que necesitan conversar, por favor, retírense. No voy a continuar la clase. Si están conversando, bueno, tendrán mucha urgencia de conversar, entonces se les está permitiendo que tomen su tiempo afuera, por favor. A ver, hemos mencionado que la bioquímica es importante porque nos permite diagnosticar con conocimiento las enfermedades. Nos permite, a través del laboratorio, determinar marcadores que tempranamente nos diagnostican, ¿no?, problemas de salud. Por ejemplo, en el caso de un infarto del miocardio, existen moléculas bioquímicas que nos dicen que está en curso, ¿no?, un infarto, está al inicio, entonces precozmente para dar un tratamiento oportuno en el momento adecuado. También es importante porque nos permite decidir un tratamiento oportuno y adecuado para el diagnóstico que hemos realizado, ¿no? Y también a la par hemos mencionado que las industrias farmacéuticas también tienen, ¿no?, la necesidad de construir nuevas moléculas para el manejo de estas enfermedades.
Conociendo la bioquímica, también vamos a conocer todos los mecanismos que puedan alterarse en la fase de la nutrición y el metabolismo. Por ejemplo, la deficiencia de las vitaminas, de muchas de ellas que vamos a ver en alguna clase, nos producen determinadas alteraciones en nuestro funcionamiento. Entonces, esta parte de nutrición y metabolismo es un aspecto que contribuye al manejo de deficiencias o de alteraciones. Por último, es importante en un espacio, diríamos, de los últimos tiempos, que es la genética. Se está asociando la genética, o sea, el estudio del genoma humano, del ADN, para la relación de una serie de deficiencias, alteraciones, incluyendo el cáncer, que es un mal también de nuestras épocas. Entonces, la bioquímica fundamentalmente se maneja con el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Son una serie de vías, de circuitos, de reacciones, de cadenas de reacciones químicas que se producen en la célula para diferentes compuestos. Y esas se producen en todas las células. Cada célula nuestra es como una fábrica que está produciendo, está funcionando de manera permanente. Entonces tenemos metabolismo de los carbohidratos, que sigue una serie de vías, el de los nucleótidos y de las proteínas, que también tiene una serie de vías, de los lípidos, de los aminoácidos, de las vitaminas. Entonces todo funciona de manera coordinada, no es al azar, nada funciona al azar, todo tiene una coordinación, todo tiene ya una regulación específica para el objetivo que se requiera, dependiendo de la molécula que se va a trabajar. Entonces, este mundo es el que vamos a ir desarrollando a través del curso, cuando estudiemos el metabolismo de los diferentes componentes. Entonces, el término metabolismo es el que va a estar presente, porque esa es la razón de la bioquímica, estudiar, entender, conocer. ¿Cuáles son las reacciones químicas que se producen en la célula para transformar compuestos necesarios en diferentes funciones? Comienza pues con la ingesta de los alimentos. Todos los días tenemos que nutrirnos, que alimentarnos. Introducen moléculas que el organismo las procesa, va teniendo como resultado final moléculas útiles para nuestra energía, para conservar nuestros músculos, nuestros huesos, para que funcionen bien nuestros órganos, etcétera, etcétera. Y todo este sistema de reacciones está regulada por enzimas, moléculas sumamente importantes. Tiene dos vías el metabolismo, una denominada catabolismo y otra denominada anabolismo. El catabolismo es la vía que se orienta desde la ingesta de los alimentos. O sea, ingerimos los alimentos y ¿qué tiene que hacer el organismo? Tiene que pues, desdoblarlo, tiene que liberarlo, descomponerlo para obtener las moléculas útiles. Y a partir de las proteínas, de los carbohidratos, de los lípidos que ingerimos, es que se producen todas estas reacciones. Intervienen enzimas, interviene energía para producir finalmente moléculas pues, de amonio, agua, anhídrido carbónico. Y este proceso, una de las características fundamentales e importantes es que en esta decomposición de las moléculas libera energía, produce energía, siendo el ATP la molécula por excelencia, la molécula, la dicen la moneda energética de nuestro funcionamiento. ¿Y qué ocurre con esta energía? Esta energía es utilizada en la otra vía, que es el anabolismo. A partir del desagregado que se produjo en el catabolismo, el funcionamiento de cada célula utiliza estos productos finales, estas moléculas más pequeñas, precursoras, que son ya aminoácidos, ácidos grasos, nucleótidos que se han descompuesto a partir del catabolismo, los utiliza ya para formar moléculas más complejas que forman parte de la estructura de nuestro organismo principalmente, que ya son proteínas mismas, lípidos, ácidos nucleicos, polisacáridos, etc. Entonces, es importante que el metabolismo entendamos que es una
construcción de otras moléculas necesarias para nuestro organismo a partir de esa descomposición. Entonces, el metabolismo se organiza, pues, como hemos dicho, con vías o ciclos denominados así metabólicos, y que se producen permanentemente, de manera continua, uno detrás de otro. Se está transformando todas las sustancias de manera gradual, de manera permanente, en uno u otro sentido, o sea, en el catabolismo o en el anabolismo. Existen, obviamente, moléculas denominadas metabolitos iniciales, y en este proceso, en estas reacciones, se tiene como resultado metabolitos finales. Y también hay algunos intermedios, y todo se va reutilizando. Pero cada vía, cada ciclo, tiene una función determinada. Hay una vía, o dos o tres, que funcionan en los carbohidratos, hay otras que funcionan en los lípidos, hay otras que funcionan en las proteínas, etc. Entonces, tiene ya una función determinada cada una de ellas. Sin embargo, todas las reacciones siempre están acompañadas por diversas enzimas. Y dijimos, no es al azar, nada es al azar. Todo está determinado específicamente. Hay algunas reacciones, son irreversibles, ¿no? Pero tienen generalmente ya una función específica unidireccional. Entonces aquí hay un cuadrito de diferencia entre catabolismo y anabolismo. El catabolismo, como hemos dicho, transforma compuestos más complejos en algo menos compuesto, menos complejo, a diferencia del anabolismo, en que a partir de productos o metabolitos menos compuestos va a formar moléculas complejas, pero de utilidad dentro del funcionamiento de las células. En el catabolismo se libera la energía, que es la energía que el anabolismo toma, utiliza. Los compuestos degradados, en el caso del catabolismo, se oxidan, ¿no? Y hay otras moléculas denominadas cofactores que se reducen por esas reacciones químicas que consisten principalmente en la transferencia de electrones. A diferencia del anabolismo, los compuestos se reducen, ¿no? Es la diferencia con otra vía, que los productos degradados se oxidan. Las rutas metabólicas, como digo, hemos ya mencionado también que son acompañadas por las enzimas. Hay una serie de reacciones y tienen diferentes formas, ¿no? Estas vías metabólicas. Las funciones principales son incorporar nutrientes, obtener la energía química necesaria, funciona pues con síntesis y degradación de biomoléculas, y también obviamente las sustancias o los productos o las moléculas de desecho, ¿no? Son dirigidas para su eliminación dentro del proceso. En este proceso tiene relación con la bioenergética y la termodinámica. ¿Por qué? Porque estamos hablando de producción de energía. Entonces, hay determinados principios, tanto físicos y químicos, que intervienen en esta área. La bioenergética es la rama de la bioquímica, ¿no? Que estudia la transformación y el flujo de la energía. Ya hemos visto que el catabolismo y el anabolismo tienen que ver con esta energía. Y esta ciencia tiene que ver con el conocimiento de la utilización, el almacenamiento y la producción de la energía a partir de las reacciones químicas. Y como dijimos, la principal molécula energética es el ATP. Tiene relación con las leyes de la termodinámica, que son tres leyes principalmente. Uno es que la energía no se crea, no se destruye, ni solo se transforma, ¿no? Entonces hemos visto, el catabolismo en sus procesos, en sus reacciones, libera energía. Y en la fase anabólica utiliza esa energía.
embargo, es el aproximarse. Y la tercera ley es la entropía cero, que el absoluto es imposible, sin embargo también se relaciona con la capacidad que tienen determinadas reacciones en un entorno de temperatura cero, que ahora vamos a ver. La primera ley, simplemente la repetimos, ¿no? Convierte la energía para poder obtener el ATP. En la segunda ley, ¿no? El orden, el entorno que hay entre las moléculas, sobre todo por ejemplo en la síntesis de las proteínas, se logra cuando se incrementa este ordenamiento del entorno en las moléculas. Y esta ley del cero absoluto tiene relación con ciertas reacciones que se van a regular, van a disminuir o van a incrementarse dependiendo de las temperaturas. Entonces, cuando la temperatura es menor, cuando baja la temperatura, es cuando el proceso de reacción también va a ser más lento. Ahora, la termodinámica también tiene que ver con el transporte que hay a través de la membrana celular. La membrana celular es una membrana semipermeable, como ustedes saben, ¿no? Que permite el paso bidireccional de distintas moléculas en distintas situaciones. Entonces, ese transporte de moléculas tiene algunos principios, que es la energía libre de Gibbs. Tiene dos condiciones. Una, que es denominada el potencial químico, en que determina dos momentos. Un momento en el que el transporte es espontáneo, intracelular, extracelular o viceversa, sin utilizar energía. En otro caso, para que la molécula salga de la célula o ingrese a la célula necesita energía y este resulta en un transporte activo. De igual manera, existe otra condición que dependiendo de la concentración que esté presente en los espacios intra o extracelular, se produce este movimiento de moléculas. Entonces, por estas leyes se sabe que las moléculas se mueven de mayor concentración a menor concentración de manera espontánea, pasivamente, sin energía. Entonces, es el principio un poco de ósmosis, ¿no? Trata de equilibrar. Nuestro organismo funciona siempre buscando el equilibrio. Cuando algo se desregula, bueno, se echa mano a otros mecanismos para buscar el equilibrio en el funcionamiento, ¿no? de esa célula o de ese sistema. Entonces, cuando hablamos de concentraciones es un transporte pasivo, cuando es espontáneo no necesita energía. Sin embargo, aquí también es un transporte activo cuando se tienen que mover las moléculas en contra de la gradiente de concentración. Las reacciones que se producen, ¿no? En todas las vías metabólicas son denominadas reacciones redox o oxidación biológica. Esta forma parte de la respiración celular y es el proceso mediante el cual se va a obtener la energía con la transferencia de los electrones. Es fundamental en todos los organismos vivos para utilizar, para descomponer las moléculas que hemos mencionado, ¿no? Para liberar la energía controladamente, y ya hemos también mencionado el ATP. Entonces, aquí tenemos los dos caminos, el camino del catabolismo, de las dos vías, y el anabolismo. El catabolismo es la ruta que resulta ser una ruta oxidativa, a diferencia de la ruta del anabolismo, resulta ser una ruta reductiva, se reduce. Entonces, esto se produce por la transferencia de electrones. Hay varios tipos de oxidación biológica. Las reacciones que utilizan, pues, utilizando oxígeno, es la que más ATP genera. A diferencia de una reacción anaeróbica, no utiliza oxígeno, utiliza otros sustratos, produce poco ATP. Y estas otras situaciones de fermentación o de fotooxidación que son para otro tipo de células. Volvemos con el cuadrito porque vemos aquí
adición del fósforo para la condición oxidada, con también la presencia de los electrones, a diferencia de la condición reducida, que es la pérdida de los electrones. Entonces vamos a hablar un poco ya de las coenzimas, ¿no? Que también estas dos coenzimas son muy importantes e intervienen de manera permanente en las diversas vías metabólicas. Están localizadas principalmente en la mitocondria y en la matriz mitocondrial. Tienen la función, ¿no?, de transportar grupos químicos en este tipo de reacción. Están presentes en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, en la cadena de transporte de electrones, ¿no?, en diferentes procesos. Son moléculas no proteicas, actúan como transportadores transitorios porque ceden electrones o aceptan electrones, permitiendo pues las funciones de las enzimas. Esta es la reacción química que se produce. Están ubicadas en diferentes localizaciones celulares, ¿no? Por ejemplo, la nicotinamida dentro de las células, la flavina en la matriz mitocondrial, o en el citoplasma, dependiendo del tipo de coenzima. Hay otras coenzimas como la biotina, que está unida a las enzimas específicas, o esta molécula TPP que se encuentra en la dieta en la circulación. Se divide según su función, según su origen o según la asociación, estén unidas o estén libres, ¿no? Pero su función, diríamos, es importante en las distintas reacciones químicas que se tienen. Según la función de transferencia, bien transfieren electrones, grupos acilo, grupos metilo, dependiendo de la vía metabólica, no solamente activan los sustratos, pueden ser de origen de las vitaminas, puede ser un origen o también tienen otros orígenes, y como mencionamos pueden estar libres o pueden estar unidas a otras moléculas. Entonces acá ya hemos mencionado la forma oxidada y reducida, en este caso de la nicotinamida y en este caso de la flavina, en sus estructuras químicas. Entonces esta reacción, el ejemplo es en la respiración celular, esta molécula oxidada cede, acepta los dos electrones y un protón y se convierte en una molécula reducida. Cada vía metabólica, cada reacción genera pues estas moléculas. Por ejemplo, la glucólisis genera dos moléculas de nicotinamida, el ciclo de Krebs genera 3 moléculas, la cadena de transporte de electrones, ¿no?, se reducía y genera ATP. Entonces cada reacción está siempre dando como resultado energía. Específicamente en el caso de la nicotinamida, son en la cadena del transportador de electrones su presencia, ¿no? Intervienen en estas cadenas, en estas vías metabólicas. La flavina también funciona como transportador de electrones, principalmente en las reacciones catabólicas aeróbicas, ¿no?, e interviene en estos ciclos metabólicos. Este es un cuadrito que diferencia las características de la nicotinamida y de la flavina, ¿no?, tanto en su ubicación, una está en el citoplasma de la mitocondria, el otro está unido a las proteínas de la mitocondria, en el tipo de electrones que transfieren, los dos son similares, en la función son algo parecidos, se diferencian en que la flavina se encuentra en el ciclo de beta oxidación de ácidos grasos, luego los otros ciclos también comparten. La generación del potencial energético es bien importante, ¿no? La nicotinamida produce 2.5 ATP, a diferencia de la flavina que solo produce 1.5. Y la presencia, si bien es cierto, ambos comparten la vía metabólica del transporte de electrones, pero existen dos variedades, la nicotinamida en el complejo 1 y la flavina en el complejo 2. Vamos a entrar ahora a otra parte de la bioquímica, pero que es sumamente importante y que también son los principios que funcionan en todas las vías metabólicas, ¿no? El conocimiento de la estructura de la
funciona a partir de un estímulo, generalmente externo, que desencadena una serie de reacciones, tanto en la membrana como en el intracelular, para tener como resultado una acción determinada. Entonces, estos receptores son clave, son los que reciben ese estímulo y transmiten la señal internamente en la célula para un resultado, una reacción determinada según el estímulo que sería recepcionado. Entonces, estos receptores son membranas que están localizadas pues, en la parte exterior, realmente de la membrana celular, pero son muy especializadas, ¿no? Y son de varios tipos. Miren, acá tenemos unos receptores que están acoplados a una proteína G, receptores que tienen que ver con la actividad enzimática, receptores que están acoplados a unos canales iónicos que tiene la membrana, receptores asociados a quinasas intracelulares, como citocinas, o receptores que adhieren determinadas moléculas, determinadas integrinas. Entonces existe una variedad, estos son algunos de los principales. Sin embargo, nosotros vamos a hablar de los receptores acoplados a la proteína G heterotilínica. Miren, recién en el 2012 se ganaron el Premio Nobel de Química el médico cardiólogo bioquímico Robert Lefkowitz y el médico fisiólogo biólogo molecular Brian Kobilka, por sus estudios con la información importante que se dio del conocimiento de los receptores acoplados a la proteína G. Fíjense recién, ahorita, 2002, nuestra era. Entonces, ¿qué cosas se conocen de estos receptores? Estos receptores se encuentran en la superficie celular y participan de manera importante en la señalización como intermediarios entre el exterior de la célula y el interior de la célula. Esta proteína se activa, ¿no? Porque está unida a una molécula denominada guanosin-difosfato, y esta proteína tiene varias porciones, siendo esta molécula adherida en su porción alfa. Y estas señales que recibe la proteína G son muy importantes porque se va a desencadenar las reacciones para una respuesta celular. Una respuesta celular como por ejemplo el crecimiento, la multiplicación celular o una transcripción genética determinada, génica, ¿no? La liberación de alguna molécula, la liberación de hormonas, etc. Ese estímulo exterior que comienza o que inicia este proceso se llama ligando. Ese es el estímulo que se adhiere a la proteína G. Hay aquí un esquema que ve que el ligando se coloca en la proteína G. Aquí está la guanosina unida a esta fracción. Esta fracción y esta guanosina difosfato se transforma en trifosfato, estimula internamente la membrana, la guanosin difosfato libera, pues se transforma en trifosfato, se desprende esta fracción de la estructura de la proteína G, y estos mecanismos, estas reacciones hacen que se estimule la liberación de calcio. Ha recibido un estímulo necesario para que se libere calcio. Entonces, se libera el calcio a través de los canales correspondientes y se restituye la proteína para esperar el siguiente estímulo. Aquí está, ¿no?, la misma reacción que hemos mencionado, y aquí está el canal de para los iones de calcio para la liberación del calcio correspondiente.
acción determinada. Entonces, vemos aquí una denominación, ¿no?, con siglas GS, GI, GQ, GT, y cada una de ellas está relacionada a la fracción alfa principalmente. Todas son alfa S, alfa I, alfa Q, etc. Esta fracción, la GS, activa, ¿no?, la aldehidato ciclasa para incrementar la presencia de AMP cíclico, ¿no? La otra fracción, GI, inhibe esta aldehidato ciclasa. El GQ activa la fosfolipasa e incrementa estas moléculas. La GT activa la fosfodiesterasa, que tiene que ver con la visión. Y aquí hay unos ejemplos. Por ejemplo, los receptores de glucagón están en esta porción, en la GS, ¿no?, y van a activar la producción de la glucosa en el hígado. O sea, las células del hígado se encuentran pues, activas, funcionando estos receptores. Receptores muscarínicos M2 se encuentran en la porción GI para manejar lo que es la frecuencia cardíaca. Vamos a ver también hoy los receptores de una actividad enzimática, que es la tirosina quinasa. Receptores de tirosina quinasa son otros receptores que también se encuentran en la membrana y tienen una actividad enzimática principalmente en relación a la tirosina. ¿En qué procesos intervienen esos receptores? En la señalización del crecimiento celular, la diferenciación celular, el metabolismo celular. Ejemplos característicos son los receptores de insulina, que regulan pues la captación. Estos receptores regulan la captación de la glucosa y el metabolismo energético. Entonces aquí está la tirosina quinasa, tiene un proceso de dimerización, se duplica, luego interviene el ATP, que libera una molécula de fósforo, y se convierte en ADP, y este fósforo se adhiere a la estructura de la tirosina quinasa, luego se activa y con ello se activa pues, la respuesta celular correspondiente, por ejemplo, en el caso de la insulina, para la captación de la glucosa intracelular. También existen una variedad, como hemos visto en los cuadros, una variedad de enzimas, ¿no?, que están presentes en la membrana celular y que contribuyen con esta señalización. Nosotros vamos a ver el aldehidato ciclasa. Es una enzima que está en la membrana que convierte el ATP en AMP cíclico. Este ya es un segundo mensajero. Diríamos el estímulo, el ligando, está extracelular, pasa a la proteína, ¿no?, que es el primer, diríamos, mensajero, pasa a un segundo mensajero, en el caso de la enzima de la aldehidato ciclasa. Miren, aquí está el receptor que está ocupado, pero está unido, esta es la proteína, no está unida la guanosin que mencionamos. Aquí está la transformación de la guanosin trifosfato, del trifosfato a trifosfato, estimula a la adenina ciclasa, aquí está la adenina ciclasa, y esta adenina ciclasa utiliza el ATP, pero lo transforma en AMP, que es lo que necesita, ¿no? Y en este caso, en el ejemplo, con la fosforilación de las proteínas celulares, va a haber una respuesta, por ejemplo, la liberación de epinefrina en alguna condición de estrés, ¿no? En un momento el estímulo ha sido para la liberación de epinefrina. Entonces, ha intervenido la aldehidato ciclasa de esta forma. Está activada, como hemos mencionado aquí, por la proteína G. Los ejemplos siempre en relación a la glucosa, que es lo más conocido. El glucagón activa la aldehidato ciclasa en el hígado para incrementar la glucogenólisis. Y también forma parte, puede estar también la aldehidato ciclasa en la regulación cardíaca, ¿no? La adrenalina activa este aldehidato ciclasa en el corazón para el incremento de la frecuencia cardíaca. Entonces, como podemos ver, existen en la estructura proteínas o enzimas que forman parte de esta señalización, de esta cadena de reacciones de señalización a partir de un estímulo determinado. El estímulo es específico, por ejemplo, para la glucosa, o el estímulo es específico para la regulación de la presión arterial, y obviamente la respuesta es en función al estímulo que se ha recibido, y las reacciones en cadena se producen dependiendo
Buenos días.